Buenas tardes, mi nombre es Brenda y vengo del proyecto Pachacuyuy y estamos realizando una investigación sobre los efectos de Sendero Luminoso en la población de Ayacucho. El propósito de esta entrevista es conocer sus experiencias, recuerdos y reflexiones sobre este periodo de la historia peruana. Agradecemos su tiempo y disposición por participar. Como primera pregunta, queremos primero conocer un poco más de su vida antes del conflicto. ¿Cómo recuerda usted Ayacucho antes de que comenzara toda esta violencia? Antes que empiece toda esta violencia o este conflicto, obviamente que yo era pequeño, tendría pues un promedio de 10 años, 9 10 años, entonces yo era un niño todavía literal. Uh-huh. ¿Qué más recuerda de la situación, la comunidad? Obviamente que todos éramos felices, vivíamos en un centro poblado y ya pues todo era tranquilo, jugamos con los vecinos y todo súper bien, nos llevamos de maravilla. Obviamente esa es la vida de provincia, ¿no? Todo tranquilidad. ¿A qué se dedicaban la mayoría de personas allá? Generalmente a la ganadería y a la agricultura. ¿Y qué es lo que más extraña usted de Ayacucho de ese tiempo? ¿Ahora o aquellos años cuando... Poniéndose en la posición del pasado, ¿qué es lo que extraña usted de cuando era pequeño y todo era antes del conflicto? Antes del conflicto, extrañó en aquellos momentos extrañó pues de pronto cuando ya no tenía los vecinos porque ya todos tuvieron que salirse. Se extrañaban los amiguitos con quien jugar. ¿Cuándo sintió que la situación empezaba a cambiar? Cuando el terrorismo llega y bombardea prácticamente lo que es el consejo municipal del centro poblado donde nosotros radicábamos. Es ahí donde prácticamente todos tenían que huir, pues, porque el sendero lo que hacía era a todos los jóvenes los reclutaban y se los llevaba. ¿A dónde sabe esto? No se sabe a dónde, simplemente se los llevaba, desaparecían. ¿Y ninguno volvía? Los que se fueron no se sabe nada. ¿Usted cuántos años tenía en ese tiempo? Un promedio de 9 10 años, era pequeño. ¿La comunidad cómo reaccionó ante estos primeros hechos? Lo primero que han hecho es escaparse pues al campo y migrar a Lima o a sitios donde haya más tranquilidad, donde haya más gente, donde haya más tranquilidad. ¿Usted qué hizo? Bueno, mis padres hicieron algo para de noche caminar como para encontrar un bus y de esa forma huir pues y llegar a Lima pues a algún familiar y ya quedarme acá en Lima. ¿Usted vino a Lima? Claro. ¿Más o menos a qué edad? Un promedio de los 10 años sería, 9 10 años. 2 años después de que todo eso comenzara. Porque me dijo que usted estaba a los 8 allá cuando comenzó. Sí, más o menos 8, 9. Ok. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? ¿Sus papás únicamente? Claro, ellos, porque después cuando yo conversé que por qué me habían llevado, eran decisiones que ellos tenían que tomar, eran dos cosas. O bien ver al sendero que se lo llevaran a sus hijos o un familiar acá en Lima, dejarlo. Entonces ellos tomaron la mejor opción, que dejarlos a un familiar, porque de esa forma siquiera en algún momento los volví a ver, porque cuando se los llevaba al sendero, obviamente tal vez nunca más los volví a ver. ¿Cómo vivió usted ese cambio? Bueno, el cambio que hice fue penoso al inicio, pero después fue bonito porque encontré un cobijo de un familiar acá en Lima y ya pues justo los primos que tenía y se habían ido al extranjero y ya casi todos eran adultos, entonces yo era el pequeño, pues el engreído. Bueno, suerte mía, ¿no? Suerte. Una vez en Lima, ¿usted cómo se enteraba de lo que ocurría en Ayacucho? Lo único que, de la forma que me enteraba de lo que pasaba era mediante una carta.
y la carta llegaba pues de 15 días, un mes. Uy, en ese tiempo no había televisión, No, ¿verdad? no había televisión, había ¿Radio? radio, sí, pero era difícil, era porque tenían que llamar por un parlante, todo el tema. Ah, mire. Sí. ¿Qué le contaban sus familiares a través de esta carta? Los que se Que, quedaron en Ayacucho. claro, que todo allá estaban en el campo, se migraron al campo como para que no los encuentre, pues, ¿no? ¿Y usted qué sentía al recibir esas noticias? Bueno, como yo era niño no había esa razón todavía de sentir esas emociones, ¿no? No había todavía nada de eso. ¿Había momentos en los que ya se perdía la comunicación o algo? Claro, porque era solamente el medio, era por la carta. Siempre cuando ese familiar se contactaba, porque por mis medios yo no podía, porque uno que acá al llegar a Lima no conocía tampoco con qué carro ir, dónde quedaba la agencia, quién me lo podía llevar, entonces no había forma. ¿Hubo algún hecho que a usted lo marcara especialmente? ¿En qué sentido sería? En el sentido de las cosas que pasaron en Ayacucho, que lo hayan marcado a usted con respecto a usted no estando allá. Que me hayan marcado, que de la forma en que el sendero llegaba y reclutaba a la gente, pues. Y a mí prácticamente mis padres hacían un hueco y ahí me escondían, pues, en un hueco. Y nos tapaban con la bosta de la vaca, o sea, literal, la vaca come pasto y lo que bota el excremento son como unas tortas grandes, ¿no? Son inmensas, Gigante, entonces sí. eso lo utilizan allá como combustible una vez que se seca. Eso almacenan muchos de esos, cientos de esos. Entonces con eso hacen la fogata, todo, ¿no? Entonces hicieron un hueco y con eso nos taparon, pues. Entonces de esa forma yo me salvaba para que no me llevaran, pues. Éramos varios, éramos tres de mi hermano mayor que me lleva por unos literal 3 4 años más, mi otra hermana por 2 años más, entonces éramos tres grandecitos ya. Yo tendría pues 8, un aprox 9, entonces con todos ellos teníamos que escaparnos, entonces todos ellos estaban metidos ahí, porque había un otro más pequeño de 3 4 obviamente a ellos no los llevaba, porque prácticamente al sendero no le servía, pues. Eran niñitos. Eran niñitos, entonces era una carga más. En cambio, los de 8 9 10 12 eso eran presa para ellos. Esa parte, como que fue duro, ¿no? ¿Algún familiar suyo fue llevado? Los familiares, hasta donde yo sé, no. ¿O algún externo que usted conozca o que haya conocido en su momento? Es que nos dispersamos, como te digo, nos dispersamos, entonces ya no contactamos. Ya. La situación de que usted esté en Lima después de esto, ¿cómo afectó la relación con su familia? A mucho. Tanto es así que, mira, yo volví a Ayacucho casi a los 18 años, o sea, ya siendo mayor de edad, pues, ¿no? Después de 8 o 10 años, un aprox. Y fíjate que no me recordaba de mis hermanos menores, los había dejado con 2 añitos, 3 añitos. Yo llegaba, literal, yo llegaba a mi tierra, yo bajaba del bus y había dos jóvenes que subían y nos miramos, pues. Yo bajaba y ellos subían y de pronto, bueno, solo fue miradas y ya, bueno, yo bajé y fui a mi casa normal. Y en la noche, cuando ellos regresan y me ven en la casa, me encuentran y me dicen, oye, tú bajabas del carro, sí, pues si ustedes bajan, somos tus hermanos, y fíjate, es increíble, ¿no? Cosas que dejaron, pero bueno, son cosas ahí y bueno, nos separó de la familia pues, por muchos años y prácticamente no los conocía. Imagínate si yo no volvía, ya seguramente en la calle me cruzaría o tal vez conversaría y no sé, y no sabría que son mis hermanos. Claro, se reencontró después como de 10 años, dicen. Bastante tiempo. Mucho tiempo. Hablando más del conflicto como tal, ¿cómo cambió la vida de sus familiares debido a todo esto? Todo cambió porque ya
salieron para muchos departamentos, muchos migraron a la costa, muchos se fueron a la selva, al norte, y se han dispersado, pues. Entonces obviamente también cambió todo, porque el sur ha estado olvidado por el gobierno, prácticamente estaba postergando, ¿no?, muchos, porque los apoyos nunca llegaban, tanto es así que ni luz tenían, pues, a algunos centros poblados. ¿Y qué ocurrió con los trabajos, los estudios que tenían antes los jóvenes de ese tiempo? Bueno, creo que los estudios, me imagino que al salir de allá tuvieron que retomar ya en el lugar donde han estado, porque tuvieron que salirse, no se quedaron, tuvieron que salirse. Los que se quedaban eran prácticamente reclutados por el sendero, se los llevaban. Entonces no, solo quedaban los viejitos, las personas adultas, o las personas que tenían 25, 30 años, 40 años se escondían en el campo. ¿Conoce a otras personas cercanas que también tuvieron que desplazarse de Ayacucho? ¿Así alguien súper cercano que se haya desplazado con usted? Sí, muchos vecinos, primos, muchas familias, en manchas iban. ¿Usted se fue solo? No, con mi papá. Ah, con su papá. ¿Y su papá no se quedó acá o sí? No, de ahí tuvo que regresarse, pues, porque ahí ya tenían mis hermanos menores, más pequeños. Okay. ¿Qué consecuencias económicas o sociales dejó la situación en su familia? Económicas. Bueno, generalmente hablando de la economía, ellos generalmente pues se dedican a la agricultura, a la ganadería, entonces ellos mismos generan sus propios recursos. En ese sentido, entonces no afectó en ese parte, porque siempre no recibían prácticamente la atención del gobierno, pues estaban olvidados. Okay. Entonces, en cuanto al Estado, ¿qué le contaban sus familiares sobre la presencia de las Fuerzas Armadas o la policía? Bueno, ya con el nuevo gobierno que en los años 90 ingresa, es ahí donde el presidente pues saca a los militares, ¿no? Con helicópteros, con camiones, los soldados llegaban desplazándose a los pueblos y que hicieron su base, pues ya hubieron más control de todo. ¿Sentían que con las fuerzas militares recibían más protección o se volvía más complicado? Más complicado porque ellos cometían muchos abusos. Al igual como Sendero, entonces. Sí, igual, porque ellos al inculcar el orden, todo, entonces cometían muchos maltratos, se podría decir, porque había muchas personas que decían 8 de la mañana en la reunión, o 9 de la mañana, o cualquier rato, y todas las personas ya tenían que estar prácticamente las personas tenían que estar ya como empadronados, todos los que viven en ese lugar, y las personas que no venían, mira, los soldados lo que hacían es hacer un pozo hondo, casi 2-3 metros sería, donde había agua helada, porque estamos hablando de sobre los 3.500 sobre el nivel del mar, donde la temperatura como estas épocas, julio, agosto, septiembre, cae -0. Entonces te imaginas una poza tapado, techado de agua helada, ahí los metían por tardones, 1 hora, 2 horas, y a veces había gente que se moría, los torturaba ahí los mismos soldados, y le hacían hacer muchos trabajos comunitarios, o sea, cometieron mucho abuso. Como la gente vivía de su ganadería, de la agricultura, se comían sus animales, en la presencia de ellos le metían con su falda, lo mataba una vaca, pum, lo mataba y ya, ellos se comían.
iban a tu casa, peor que sendero, que sacaban tus cosas que tenías y pum, se ellos comían. Así de Entonces, terrible. la relación con las autoridades era más de temor. Sí, era más de temor porque cuando los cachaquitos se iban, o sea, el soldado salía de ahí, ya toda la población tenía que huir porque tarde o temprano llegaba a lo que es el sendero, pues. Al no encontrar a la familia igual saqueaban y metían dinamita en las casas, al consejo lo volaba. Sí, mucho prácticamente maltrato que hicieron, tanto de los soldados, que sería del Estado, y lo que son los del Sendero Luminoso. El que usted sepa todo esto del ejército de ese tiempo, ¿cambia su perspectiva de cómo los ve ahora? Al ejército actual, todo eso. Hoy en día yo veo que está metido siempre, ahora con uso de razón, a estas alturas de la vida yo veo que es el mismo gobierno que hace un caos social. ¿Cómo es su confianza suya con las instituciones? No hay confianza, porque no sabemos si realmente confiar en ellos, no hay forma. Todo eso, por lo que lo dejó marcado, se siente que no Sí, funciona. porque ahorita en la actualidad, mira, es lo mismo que pasa, ¿no? ¿Cómo es posible que acá en la capital no pueden acabar con lo que son esto de los chantajes, de los cobros, del cupo, todo esto? Es terrible, es casi prácticamente lo mismo desde los años 90. En cuanto a su familia, después de todo ese tiempo, ahora, después, ¿cómo observa a sus familiares después de esos años? Por una parte, al salir de la zona, al migrar a la capital, han tenido muchas oportunidades, como en mi persona. Al yo quedarme en Ayacucho, tal vez hubiese sido un campesino más, o un ganadero más, o un agricultor más, pero cambió, yo llegué acá y tuve la oportunidad de ejercer algunas profesiones y me ha mejorado la vida, y así a mucha gente lo ha cambiado para bien, porque no sé si se podría llamarle que nos hizo un gran favor como para salirnos de ahí y buscar otros nuevos horizontes, pues. ¿Cree que la violencia modificó la forma en la que las personas se relacionan ahora entre sí? Sí, bastante, porque antes era más amigable, era más humano la gente. Hoy en día no, muy frío, no te dan la mano, hay mucha desconfianza. Aunque sean sus vecinos y nada. Aunque sean los vecinos, siempre primero son ellos. ¿Existe algún temor o herida que aún sienta presente? ¿Perdón? ¿Existe algún temor o herida que usted sienta todavía? Siempre el temor está. Por ejemplo, hoy en día uno no sabe si va a volver a casa, porque sales, fíjate, en la combi, a los que cobran cupo, a los transportistas le mete bala y ya es terrible la situación. Entonces, la desconfianza siempre está. No hay una tranquilidad a pesar que uno está en la capital. Desde su perspectiva, ¿cómo ha cambiado Ayacucho desde entonces? Ayacucho ha cambiado mucho. Hoy en día Ayacucho es una ciudad moderna, tiene absolutamente todo, ¿no? Hoy en día con una llamada puedes visualizar, gracias a la tecnología, pues ha avanzado a un paso gigantesco. ¿Cómo lograron salir adelante sus familiares y la comunidad? Por sus propios medios, siempre apoyándose por la ganadería y la agricultura, siempre. ¿Qué gestos de solidaridad usted recuerda que ayudaron a enfrentar esos años? No lo entendí esa parte. O sea, ¿recuerda algún momento en el que usted sintió apoyo entre su comunidad o entre su familia? No habría esa parte, creo, porque siempre cada quien daba por su lado. Mm, ¿Qué aprendizajes cree que le deja tal vez esa experiencia? Para bien o para mal.
Aprendizaje, experiencia. La experiencia sería pues de que como en un caos social, una familia que era unida, un pueblo que era prácticamente unidos, hoy en día están desunidos. Y o sea, ya no hay esa familiaridad de un paisano. O sea, es más duro la gente hoy en día. ¿Y usted cómo cree que se debería recordar este periodo? ¿Cómo se podría recordar? Que no vuelva a esas épocas, y eso va a depender mucho del gobierno central. Después de todo lo vivido, ¿para usted qué significa Ayacucho? Ayacucho lo es todo, porque es la tierra que me vio nacer, mis padres, yo. Ayacucho es todo. Si pudiera dejarle un mensaje a las nuevas generaciones, ¿qué les diría? A la nueva generación, ¿qué les diría con respecto sobre el sendero luminoso, me imagino? Simplemente ver, o tal vez hay muchos informes de todo esto, analizarlo bien y realmente pues no cometer esos errores pues. ¿Qué considera que no se debería volver a repetir? Tal vez más algo sobre lo político o sobre la comunidad. ¿En qué sentido? O sea, ¿qué es lo que cree que erraron como tal? O sea, yo sé que todo, pero algo en especial que sienta que sí se puede cambiar. Yo creo que se puede cambiar siempre cuando haya más calor humano, se podría decir, porque hoy en día la gente es muy frío, o sea, ya no siente temor por el ser humano. Hoy en día agarra una pistola y ¡pum!, como tiene el poder con la pistola y te pueden quitar la vida. O sea, ya no hay ese amor al prójimo, a la vida, ya no hay ese respeto a la vida, se ha perdido totalmente. ¿Hay alguna experiencia que usted crea que debería contarnos, que no hayamos visto alrededor de esta entrevista? ¿Alguna experiencia de que el mismo Estado hace todo esto, pues, con decirte cómo torturaban a un campesino, a veces un quechua hablante, por ejemplo? Cerca de ese centro poblado hay un pueblo que se llama Untuco. Untuco es el nombre de un centro poblado y generalmente la mayoría de ellas son quechua hablantes. Me imagino que este soldado, que prácticamente en toque de queda sería por 8 o 9 de la noche, este señor quechua hablante caminaba y de pronto era toque de queda y el soldado le dice: alto, ¿quién anda ahí? Y al no entender esa parte, el señor que es de quechua hablante, lo único que dijo: soy de Untuco. Entonces el soldado prácticamente dijo que Untuco era: soy un terrorista o un sendero luminoso. Eso significaría, traduciéndolo al castellano. Entonces al no entender, obviamente, como no tenía armamento todo, lo agarraron y lo llevaron a esa poza, pues. Y imagínate meterle 9 de la noche a una agua helada por horas, es prácticamente una tortura extrema. Y así hay muchos que cometieron abusos. Muchas gracias por habernos comentado, por habernos contado todo esto. Eso creo que sería todo. Si usted desea decir algo más. Y adelante, pues, si pueden recopilar más información de las personas que tal vez hayan vivido más cercano o con personas ya
a esos años tendrían, por ejemplo, ahorita tendrían, pues, yo tengo 46 años, con una persona que tenga 55, 60 años, ellos son los que han vivido prácticamente todo eso. Entonces encontrar una persona con esa edad sería lo idóneo, porque yo aquellos años era niño, pues, y yo te estoy contando lo que yo viví. Muchas gracias por habernos contado. Listo. Buenas noches. Buenas noches.